Bebés y niños fueron sacados de Santa Teresa en medio de los motines. Familiares denuncian que los menores resultaron intoxicados por gas lacrimógeno dentro del penal. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sicario ingresó a una panadería y asesinó a un hombre en Retaluleu. La víctima había llegado únicamente a comprar pan. La zona 6 capitalina se ha convertido en escenario de muerte y disputas entre pandillas. En solo 2 meses, al menos 40 personas han sido asesinadas en medio de la guerra por el narcomenudeo. El caso del odontólogo secuestrado da un nuevo giro. Un juez ordenó que los señalados se enfrenten juicio, mientras la familia aún mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Lo que era una celebración religiosa terminó en una escena de pánico y fuego en Jalisco. Una explosión durante la fiesta patronal dejó una mujer muerta y decenas de personas heridas entre la multitud. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este viernes 15 de mayo. Un gusto estar con usted, platicar de las noticias, lo más destacado de la jornada. Y doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Jairón Salguero, actor y comediante; Stephanie González, abogada; Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista; y Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores. Y los motines en los centros carcelarios, o en el centro carcelario específicamente de Santa Teresa, no solo ha dejado disturbios, traslados, también expuso a decenas de bebés, niños y niñas a una situación de riesgo. Familiares llegaron al lugar por los menores. Este fue uno de los llantos que se escucharon en la separación de una niña de los brazos de su mamá privada de libertad. Hemos conversado con algunas familiares de las privadas de libertad, quienes vinieron a traer a sus familiares bebés. En este caso hablamos de una nena de 1 año de 10 meses y también de un bebé de tan solo unos 8 meses de edad, quienes fueron retirados de este centro luego de que, recordemos, los niños han resultado con intoxicación por inhalación de gases lacrimógenos luego de estos disturbios. Ella tiene 1 año y 10 meses. ¿Está chiquita? Sí, está pequeña. Hay niños también de días, de 4 meses, bebés que han venido a sacar, que he visto yo que 8 meses, 1 mes, días. Pues, ¿a ustedes cómo les informaron o cómo fue que usted vino aquí para traerse a su sobrino? Porque como ayer se volvieron a motinar, ¿verdad? Entonces nos enteramos por las noticias. Ayer yo me presenté, nos dijeron que los niños ya estaban estables, que hoy los iban a estar entregando, iban a estar fuera 15 días, ¿verdad? Por el riesgo que corren del gas y balas, ¿verdad? Que también tiran, entonces por eso la mayoría de niños hoy se están sacando, desde ayer se empezaron a sacar. ¿Cuáles son las razones de los amotinamientos y quiénes son los más afectados? Es mi nieto. Sí. ¿Qué le dijeron a ustedes ahorita a las autoridades? ¿Cómo vio la situación? Pues ahorita nos lo dieron por 15 días, mientras se detiene todo esto, ¿verdad? Porque la verdad que lo que están peleando las otras chicas compañeras de mi hija es que como todo lo quieren vender. Quieren venderle el agua, no les dejan que entren en encomienda, tenemos que pagar 100 quetzales para que entren en la encomienda y no les dejan entrar verdura. Imagínense qué tiene que ver el mosh, le sacan el mosh, no les dejan entrar jabón y todo eso, entonces eso es lo que ya se están peleando. Al cierre de esta nota, el sistema penitenciario no confirmó cuántos traslados y cuántas entregas de menores se realizaron tras los motines. Sin embargo, familiares de las reclusas dijeron que adentro habían 32 bebés, niños y niñas. Asimismo, informaron que hubo varios traslados. Trasladaron a unas y dice que como no les han dado el rancho que le llaman, que es en la comida, las tienen castigadas, y yo creo que eso es injusto, porque nadie va a aguantar estar sin comer. Esa es la realidad. Entonces hoy viene usted a traer a... Ajá, sí, hoy me lo llevo. Sí. ¿Cómo vio la situación de los otros niños adentro? Pues hay varias madres, ¿verdad?, que se quedan destrozadas porque no quieren irse los bebés, ¿verdad?, porque están acostumbrados solo con ellas y todo. A mí no me cuesta mucho por él porque está pequeñito, pero hay otros bebés que sí ya tienen 3 años y todo, pues no, están acostumbrados. Una de las personas entrevistadas señaló que en esta semana nació una bebé y ayer que llegó a Santa Teresa con su mamá, en lugar de respirar aire puro, inhaló gas lacrimógeno y sufrió intoxicación a su corta llegada a este mundo. Con imágenes de María René Barrientos para Impacto Directo, Mabel Saucedo.
Y todo esto ocurre a pesar que las autoridades habían señalado que se había retomado el control. Es el segundo día de conflicto en Santa Teresa, Jairón, y acá lo que preocupa es la situación de estos menores de edad que están acompañando a sus madres, privados de libertad también. Pobre los niños, pues no tienen la culpa de estar ahí, pero yo sí estoy de acuerdo en que las reduzcan al orden. O sea, están presas, cometieron delitos, o sea, por eso están ahí, pues, no son ninguna santas palomas. Si no quieres padecer de las cosas que estás padeciendo, no cometas delitos en la calle. Y menos si estás embarazada, pues. Sabes que tu hijo va a estar presa junto con vos. Y los niños, porque muchos han cuestionado esa parte, a pesar de que se sabe, Stephanie, que hay niños, que hay mujeres embarazadas, las cosas se han salido de control y es el segundo día, lo hablábamos, de todo este conflicto y ojalá que todo llegue a una calma. Sí, yo considero que deberían de priorizar a los niños, a los menores de edad. Estamos hablando de 32 niños. Me preocupa muchísimo el recién nacido. Imagínate que en lugar de inhalar aire puro haya inhalado esto. Es algo muy preocupante porque a esa corta edad ni siquiera tienen defensas suficientes para poder aguantar tantas cosas. Deberían de, antes de hacer algo, pensar en los menores. También me preocupa mucho el hecho de que, es cierto, son sus madres, pero el hecho de que los menores crezcan dentro de una cárcel. También es un poco preocupante, obviamente siempre el amor de madre los va a querer cerca de uno, pero también no es un lugar adecuado para que estén menores de edad, sobre todo bebés. Sí, en condiciones que son precarias y otra vez el sistema penitenciario es noticia por lo que está ocurriendo acá. Mujeres amotinadas, mujeres que hacen lo que quieren. Pero aquí es importante hacer un análisis puntual de los testimonios y de las cosas que hemos escuchado a los familiares decir. Están cobrando por el jabón, están cobrando por entrarles algo de comer. Entonces es bien interesante entender de que el supuesto control que tienen las autoridades no está el control lo tienen los que tienen el poder adentro. Entonces, ¿quién les cobra? ¿Son las autoridades? Sería corrupción. ¿Son otros reclusos? Entonces también es un abuso de poder y un abuso de autoridad. Entonces hay varios delitos que se están cometiendo. Muchas veces las personas se preguntan, ok, ¿por qué hay un niño en la cárcel? La ley permite a las madres, para no separarlas de los hijos, el tener a los niños con ellas durante determinado periodo de tiempo. Si no me equivoco, 5 años. 5 años, 5 o 6 años, donde el niño tiene el derecho de estar con su madre. Ahora, esto, si lo vemos del lado humanitario, es correcto. Pero también vemos que en este caso, cuando hay abusos, donde hay violencia como la que están promoviendo las mismas reclusas dentro de las cárceles, vemos que también tenemos este resultado. Pero también entendemos que también hay violaciones a los derechos de las reclusas, como por ejemplo el negarles la alimentación. Entonces también es importante que por medio... que entren alimentos. Están negando que entren alimentos. También dice que le negaron el rancho. Al decirte negarle el rancho es la comida que te dan. Entonces no solamente es el ingreso de alimentos, cosas desde afuera, que obviamente tienen que ser revisadas, sino que también de lado dentro, por lo que yo pude entender de las palabras de la familiar de la reclusa. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Si ellas se pudieran organizar, ellos podrían meter un amparo en contra del una exhibición personal, una exhibición personal, algún elemento legal que les permita a ellos pelear de una forma legal, no necesariamente irse a las situaciones de hecho. Bueno, el tema es de que también han utilizado teléfonos celulares que están prohibidos, han compartido imágenes de lo que está ocurriendo dentro, así que aquí hay una agravante a toda esta situación, Omar. Sí, mira, como dijo el gran Aristóteles, al final está tu verdad, está mi verdad y está la verdadera verdad. Entonces, a mí lo que realmente me gustaría escuchar son las palabras del director del sistema penitenciario, porque realmente estoy de acuerdo con lo que dice Jairón. O sea, cometieron un delito, obviamente hay que pagarlo, pero que no se nos olvide que realmente son personas, son niños los que están ahí. Pero por otro lado, también estamos alimentando, como bien lo dice Fernando, el sistema de corrupción, porque es inaudito que por entrar ciertos productos o lo que sea, les estén cobrando. Eso realmente no se vale. Entonces yo creo que aquí la verdadera propuesta es escuchar al director del sistema penitenciario, que en estos casos, como siempre, realmente no dan la cara o realmente saber dónde andan, ¿verdad?
Tenemos que ir a la pausa. Siga con nosotros aquí en Guatevisión, ya regresamos. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un hombre fue baleado dentro de una panadería en la aldea La Libertad de Nuevo San Carlos. Héctor Francisco Juárez y Fuentes, de 46 años, había ingresado al negocio a comprar pan cuando fue sorprendido por el pistolero. El ataque ocurrió el miércoles alrededor de las 6 de la tarde. En las imágenes se observa al sicario ingresar al negocio y disparar varias veces contra su víctima sin cruzar palabra ante la mirada de quien atendía la panadería y de una clienta. Héctor Juárez y Fuentes quedó gravemente herido y falleció en el lugar debido a las heridas de arma de fuego. Allegados de la víctima piden a las autoridades que atrapen al asesino. Y es de estos casos que hemos conversado en múltiples oportunidades, el seguimiento que los sicarios, que los victimarios, Luis Fernando, dan a su víctima y el riesgo de quienes estamos alrededor de estas situaciones. Mira, varias cosas que podemos señalar del contexto y del daño colateral que hay. Propietario de la panadería o propietaria perdió la venta de la tarde porque tuvieron que cerrar el negocio del día. El día siguiente no sabemos si pudieron trabajar. El trauma emocional de la persona que estaba atendiendo. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo le tenían dando seguimiento a él? ¿Estaba teniendo algún tipo de amenazas? ¿Estaba involucrado en algún tipo de problema? ¿O simple y sencillamente era una víctima más que se había negado a aceptar alguna ilegalidad? Todo eso no lo sabemos. Y como no hay capturas, pues obviamente tampoco hay medios de prueba, además de las armas y las heridas, de lo que podíamos ver. Pero sí es lamentable que no solamente la persona haya perdido la vida por medio de este ataque de violencia, sino también que las personas que estaban alrededor del negocio perdieron la oportunidad de seguir trabajando ese día. ¿Y cuántas vidas se están perdiendo de ciudadanos? Porque más allá de decir quizá andaba en malos pasos o es un ajuste de cuentas, todo eso que ya sabemos, Omar, es una familia que hoy está sufriendo, está llorando la pérdida de un ser querido. Totalmente de acuerdo contigo, porque el día de hoy una madre no puede recibir a un hijo, una esposa no le puede cocinar a ese ser que obviamente perdió la vida, hijos que posiblemente están llorando, y no es el único caso. Lamentablemente en Guatemala esto es del día a día. Aquí lo que realmente también preocupa es lo inerte, realmente que las autoridades, por ejemplo, Retaluleu, sabemos que hay una brecha grande en materia de salud. Es ahí donde las municipalidades, por ejemplo, a través del uso de la tecnología, pudieran ayudar a la población. Realmente, mira, Retaluleu, la capital del mundo, así se le conoce. ¿Por qué? Porque realmente fue famosa en la vuelta ciclística derivado de la hermandad, fraternidad, que esta acogía a cada uno de los ciclistas del mundo. Pero el día de hoy también se afecta la competitividad de esta región, porque cuando una situación como esta se vuelve muy frecuente, genera realmente inseguridad. Y mira todo el desarrollo que la Costa Sur ahorita, que está por inaugurar una carretera que es muy promisoria para el país, obviamente tiene, pero necesitamos realmente que las autoridades pongan las barbas en remojo para realmente dar esa seguridad tan anhelada al país. Y sí, precisamente Retaluleu lamentablemente se ha convertido en uno de los lugares donde los hechos violentos en estos últimos días han tenido un repunte. Y un video grabado por un automovilista captó el momento en que una discusión entre el piloto de un vehículo y dos motociclistas terminó en un ataque armado en la zona 7 de Quetzaltenango. En las imágenes se observa cómo uno de los motociclistas y el conductor de un carro negro intercambian golpes durante varios segundos en medio de la vía pública. Cuando el motociclista parecía retirarse, el conductor del vehículo le propinó otro golpe en el rostro y el casco, momento en el que el hombre sacó un arma de fuego y le disparó en la pierna derecha. Tras el hecho, los involucrados abandonaron el lugar y el hombre herido quedó tendido en el asfalto, mientras testigos alertaban a los cuerpos de socorro. Y otra vez la utilización de armas de fuego, Jairón, el perder el control, el perder ese control de emociones, además en el tránsito. Ahora lo vemos reflejado en Quetzaltenango. Bueno, pero eso también es el reflejo de muchas cosas. No solo es el control de las emociones. Vivimos en un país donde la impunidad pulula por todos lados. Entonces es tan fácil agarrar un arma y dispararle a alguien porque sabes de que la probabilidad de que te condenen es solamente del 2%. 3.130 y tantos asesinatos hubieron en el 2025.
Del 2 al 5% llegan acá. Estamos hablando de 165 casos llegaron a juicio, de los cuales solo el 20% logra condena. O sea, estamos hablando de 32 casos lograron condena. Entonces es fácil salir a la calle a matar a alguien porque no te van a agarrar. Y menos con este Ministerio Público que afortunadamente termina, donde ellos dicen que resolvieron 98% de los casos, cuando realmente lo que hicieron fue desestimarlos. O sea, vamos al hecho, ¿no? Entonces es fácil hacerlo. O sea, y la gran pregunta ahora es, ¿qué pasará después del domingo? Las primeras horas del domingo, cuando ya tome posesión el nuevo fiscal, cuando Gabriel García Luna esté al frente del Ministerio Público, porque mucho se ha dicho, Stephanie, sobre las investigaciones, sobre la impunidad. Aquí hemos hablado ampliamente del tema y lo que se espera es que este tipo de casos en donde hay utilización de armas de fuego, atentan contra la vida de otras personas, los robos y un sinfín de cosas más, se investiguen. Sí, esperamos que estas nuevas autoridades sí trabajen de la mejor manera, porque es lamentable que cada día este tipo de casos incrementen. Cada día vemos más y más videos de personas que creen que atacando, que creen que golpeando, que creen que utilizando arma de fuego van a solucionar un conflicto que muchas veces se puede solucionar simple y sencillamente hablando. Esperemos y anhelamos que las nuevas autoridades de verdad cumplan con su trabajo como debe de ser. Sí, porque pues al final no es un favor el que nos hacen, es harta obligación la que tienen y esperamos de verdad que los números cambien, que ahora sí se pueda trabajar y avanzar y que ya no sigamos escuchando también, Luis Fernando, ese mismo discurso de que no se hizo porque tal funcionario o X funcionario estaba en el poder, que hoy sí. Yo la verdad soy escéptico a que vaya a cambiar algo. Primero, porque tampoco en el Ejecutivo ha cambiado nada, número uno. Número dos, no es un problema sencillo de solucionar. Sí podés tener certificaciones, podés cumplir ciertos estándares administrativos, pero al final lo que cuenta es la eficacia, la capacidad de la institución. Algo que creo que sí es importante es saber de que ya hay presencia en todos los departamentos del país, en muchos lugares. Ahora debemos de ver el resultado de esa presencia, que es lo que no hemos visto. Claro. Ahora, por el otro lado, es importante que entendamos que también los guatemaltecos tenemos culpa de algo. Y la culpa es de que no tenemos el control de nuestras emociones cuando estamos en el tráfico. Porque todos en algún momento nos hemos molestado en el tráfico por algo. Entonces también es importante entender, si mirás y analizás la imagen, esa motocicleta estaba cruzada frente al vehículo. Y el camión también obstruía la vía del muchacho. Entonces podés entender que obviamente también está siendo acorralado a comportarte de esa Claro, forma. pero... Y si no tenés el control emocional para hacer, imagínate que él en el lugar de detenerse y bajarse a discutir con los motoristas, hubiera dicho los voy a atropellar. Hubiera sido otra situación. Al final una acción provoca una reacción. Y veamos este otro caso, ya que una presunta secuestradora fue capturada en Zacatepeques, luego del rescate de una niña de 3 años que había sido reportada como desaparecida. Según la policía, familiares denunciaron la desaparición de la menor durante la mañana y horas después recibieron llamadas en las que exigían 2.500 quetzales para liberarla, acordando finalmente un depósito de 1.300 quetzales. Investigadores de la DEI, con apoyo de cámaras municipales de videovigilancia, identificaron a una mujer que trasladaba a la niña en motocicleta. La sospechosa, Marielos, de 33 años, fue interceptada en el ingreso a San Antonio, Aguascalientes, y señaló el lugar donde mantenía a la menor. La niña fue localizada sana y salva en una vivienda en Ciudad Vieja y quedó bajo resguardo, mientras la detenida quedó en manos de la justicia. En motocicleta trasladaba a su víctima. Es que uno sabe que las motocicletas son utilizadas para todo tipo de ilícitos, pero llevarse a una niña contra su voluntad en este tipo de vehículos de 2 ruedas, el riesgo además de que la niña en toda esta situación hubiese podido caer de este vehículo. Claro, mira, y no solamente es el riesgo físico que la niña puede correr, pero aquí también es de aplaudir realmente que a través del uso de la tecnología, una cámara realmente se pudo dar con esos malhechores.
Entonces, si fue en Mazatenango, Suchitepeques, yo creo que realmente como parte de la estrategia, porque cuando hablamos de estrategia es aquella que agrega algo de valor a la población, las mismas autoridades lo saben. Entonces se pueden hacer pequeñas acciones que a la larga terminen en grandes resultados. Y lo que también realmente da un poco de tristeza es de que al final, por 1.300 quetzales, sacrificar a una niña, por 1.300 quetzales, poner en dolor, en angustia a tanta familia, yo creo que eso realmente no tiene nombre. 1.300 quetzales, yo sé que el dinero cuesta, pero trabajando honradamente las cosas se pueden hacer sin necesidad de hacerle daño al prójimo. Sí, es que la cifra inicial eran 2.500 y terminaron haciendo la transferencia o la entrega de 1.300 quetzales, Jairón, por una nada. Hubo un proyecto de ley donde el secuestro merecía pena de muerte, ¿verdad? No, ya en la era democrática, sí. Nunca pasó. Hay países que sí lo aplican, porque el secuestro es de los peores flagelos que pueden hacerse a cualquier ser humano. O sea, estar secuestrado es lo peor que te puede pasar. Imagínate, o sea, te tienen encerrado y máximo una niña. O sea, esta mujer... 3 años. Esta mujer lo que necesita por lo menos son 60 años de cárcel por esa acción. Claro. Por lo menos, ¿verdad? Ojalá que el nuevo Ministerio Público que tome ahora de verdad consiga condena contra esta señora ya que la capturaron. Felicidades a la policía que hizo su trabajo eficientemente en este caso. Una niña de 3 años y el caso podría estar incluso relacionado también con gente que conoce a la familia. Generalmente así es como se realizan los secuestros, pero la cantidad no tiene lógica porque vemos que en los secuestros generalmente se piden fuertes sumas de dinero, Estefania. Sí, lo que pasa es de que ahorita está muy de moda, lastimosamente, lo que se llama secuestros express, que regularmente lo que hacen es por medio de una aplicación que agarran un taxi o algo por el estilo y lo secuestran por ciertas horas y la cantidad de dinero que están pidiendo es menor a 10,000 quetzales. Entonces, por eso es que ahora piden 1,000, 2,000, para no despertar alerta de los bancos. Y piden transferencia y al momento de recibir la transferencia pues ya entregan, pero imagínate el trauma de una niña de 3 años que le ocasionó este secuestro. Espero, como dice Jairón, que la persona, la mujer, pague. Difícil situación, indiscutiblemente, la que ha tenido que atravesar esta niña de 3 años. Tenemos que ir a la pausa. Siga con nosotros aquí en Impacto Directo, ya volvemos. La violencia no ha dado tregua en la zona 6 capitalina. En solo 2 meses, al menos 40 personas han muerto en hechos relacionados con narcomenudeo y disputas entre pandillas, según registros de las autoridades. Los hechos armados, ataques directos y ajustes de cuentas han convertido a la zona 6 de la ciudad capital en uno de los puntos más violentos de las últimas semanas. Según información recabada por investigadores y autoridades de la Policía Nacional Civil, entre marzo y mayo, al menos 40 personas han muerto en esa área, en medio de conflictos vinculados al narcomenudeo y las disputas entre pandillas. Las investigaciones apuntan a que varios de los crímenes están relacionados con el control de territorios para la venta de drogas al menudeo, extorsiones y rivalidades entre estructuras criminales. De hecho, muchos de los ataques han ocurrido a plena luz del día y en sectores altamente transitados, generando temor entre los vecinos. Uno de los casos más recientes fue el ataque armado registrado en la colonia Martinico, donde varias personas fueron acribilladas. Autoridades no descartan que existan venganzas entre grupos delictivos que operan en esa zona y que buscan imponer control sobre distintos puntos de distribución de droga. Mientras tanto, vecinos aseguran que los hechos violentos se han vuelto más frecuentes y que muchas familias viven con miedo por los constantes disparos y presencia de grupos armados. Expertos en seguridad advierten que el narcomenudeo continúa generando violencia en distintos sectores urbanos debido a las disputas por territorio y cobro de extorsiones. A pesar de los operativos policiales, las autoridades reconocen que las estructuras criminales siguen operando en el sector. Mientras tanto, los hechos de violencia mantienen en alerta a los vecinos de la zona 6 y a las fuerzas de seguridad. Con información de Rubén Lacán, informó Mabel Saucedo. El temor que tienen los vecinos, no solo de zona 6, porque aquí, Stephanie, hablamos de este sector específicamente, recordando la balacera que recientemente ocurrió en una cevichería y que dejó a un niño huérfano, pero los hechos violentos en este sector han tenido un repunte en este 2026.
Sí, y lamentablemente no vemos mayor seguridad en este lugar, a pesar de todo lo que hemos visto durante lo que va del año y los demás años, de verdad. Las autoridades de verdad ya deberían de haber reaccionado y deberían de haber actuado poniendo seguridad en diferentes calles de esta zona, incluso no solamente de esa zona, sino que en todo el país, porque vemos estos hechos de violencia a cada hora. Históricamente, Zona 6 ha sido uno de los lugares conflictivos, pero en medio de este estado de prevención se podrían tomar decisiones diferentes que no vemos, Jairón. Yo vivo en Zona 2, pero tengo que entrar por Zona 6. Y por el lado donde yo entro hay puestos de policías que están en una su champita, no puedo decir, un toldo, y una carpa, están en el lado del Martinico. También hay del lado del mercado de la zona, o sea, lo que hay es ahí. Lo que pasa es que, miremos el contexto en general. Ahí está el hecho de que no aprueben la ley de lavado contra dinero. O sea, ¿por qué es tan fácil hacer pisto ilegal, verdad? Y como les untan la mano a todos los políticos del Congreso, bueno, los que no votaron a favor de la ley de lavado de dinero, y ahí están los resultados, porque se están peleando precisamente por el territorio para vender droga. ¿Y por qué? Porque ese dinero lo pueden lavar tan fácilmente en este país. No es fácil, o sea, hay que entender desde las estructuras, desde la política, de las altas hasta dónde cae. Y los que sufren al final somos el pueblo, el que va pasando una calle, el que va a una tienda, porque ayer por los campos de Cipresales, una señora salió herida porque balearon a un narcomenudeo. Sí, es la historia de siempre, el estar en medio de un fuego cruzado, Mari, que lamentablemente te vaya a llegar uno de esos disparos. Sí, mira, eso es lo triste, pero recordemos que ahí en la zona 6 pues también está la Academia de la Policía, ahí cerca pues se cometió el asesinato en la matanza de la cevichería. O sea, que te vengan a hacer esto prácticamente en tu propia cara, eso sería como que perder la vergüenza. Pero yo creo que realmente al final, como lo hemos dicho tantas veces, es falta de voluntad, porque mira, si estamos hablando de narcomenudeo, como bien lo dice Jairón, ¿verdad? O sea, donde les va a doler a estas personas es que les toquen verdaderamente las finanzas para que no puedan seguir operando. Pero sabemos que obviamente hay grupos de interés que obviamente no les conviene que la 6593 obviamente pase. ¿Qué se puede hacer? Mira, si no estoy mal, hoy creo que ampliaron la unidad canina. O sea, ¿por qué no sacan prácticamente a la unidad canina como apoyo? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero normalmente solo hacen cateos, hacen requisas, hacen siempre lo mismo, de lo cual los mismos delincuentes ya están posiblemente hasta enterados. Y muchas veces solo cambian de lugares, le juegan la vuelta a las autoridades, están unos días, vuelven, y es como estar al gato y al ratón, Luis Fernando. No, y eso lo vimos también en Zona 3, porque en Zona 3 sucedió lo mismo recientemente, porque son las mismas dos pandillas que están disputando el derecho de vender en los territorios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Incapacidad tanto de la investigación criminal para poder establecer la inteligencia necesaria para capturarlos, como de las autoridades policiales para prevenir en la calle este tipo de hechos. Lamentable, mencionaba Omar, el crimen en la cevichería, un niño de 3 años quedó huérfano ahí. Pudo haber sido uno más, serían 41 personas. Entonces sí es preocupante que se hayan disparado los hechos de violencia durante los últimos 2 años y medio. No es solo percepción, ya quedó claro, y ahora lo que vemos es que no hay autoridad en ningún lado. Vamos a mensajes de nuestros anunciantes, siga aquí en Guatevisión. Y un juez resolvió que 5 personas sospechosas de participar en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo enfrenten juicio y que sea un tribunal el que determine su culpabilidad o inocencia de los señalados. Entre los indicados está su mejor amigo, quien, según la investigación, lideró el secuestro del profesional. Justicia, 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 justicia. Horas antes de conocer la resolución del juez Eduardo Orozco en el juzgado de mayor riesgo B, en las afueras de Torre de Tribunales, familiares y amigos del odontólogo Julio Amílcar Martínez exigían justicia por el secuestro ocurrido el 28 de mayo de 2025. ¡Tienen fotografías de la persona que cobró! A las 12:30 horas inició la audiencia, donde el juez resolvió la situación legal de los 5 sindicados. Se dicta auto de apertura a juicio
por el delito de plagio o secuestro en contra de Paola Isabel Díaz Ramírez de Tzul y Juan Osvaldo Tzul Hernández en grado de cómplice, y por el delito de plagio o secuestro en contra de Juan Ubaldo Tzul Castillo, Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda y Carlos Antonio González y González en grado de autor. En consecuencia, los procesados permanecen en la misma situación jurídica y se da intervención de forma definitiva al querellante adhesivo. Según la investigación, Julio Girón es el autor intelectual y material del plagio del profesional, aprovechando la cercanía con la víctima, quien era su amigo. Fotogramas lo identifican manejando uno de los vehículos usados para el secuestro de Martínez. Carlos Antonio González sería el negociador con la familia, a quienes les exigían el pago de 5 millones de quetzales. Juan Ubaldo Tzul sería el encargado de realizar el cobro en efectivo del pago parcial acordado con la familia del profesional, mientras que Juan Osvaldo Tzul y Paola Isabel Díaz acompañaron a Juan Ubaldo el 6 de junio de 2025, el día del pago del rescate parcial. Tras escuchar el fallo, la familia del odontólogo se reunió para agradecer a Dios y señalaron que guardan la esperanza de que el profesional siga con vida. Agradecidas toda la familia, todos los amigos que hemos estado aquí siguiendo eso, agradecido con el señor juez, con la justicia de Guatemala, porque no está siendo un caso que está quedando impune, está siendo un caso que está haciendo justicia, y contentos porque las 5 personas que están implicadas van a empezar un juicio. ¿Qué opina de la desaparición? Estamos todavía muy tristes como familia, tenemos fe, confianza en Dios, porque sabemos que hay un Dios vivo que hace justicia y lo seguimos esperando vivo. Y por favor le pedimos a todo el pueblo de Guatemala que nos ayude a dar con el paradero de Anelsi Adeli, por favor, porque es una pieza clave para seguir con este caso y poder saber qué es de mi hermano. El Tribunal de Mayor Riesgo B estará a cargo del juicio y se programó para el 25 de mayo la audiencia de ofrecimiento de pruebas que serán mostradas en el debate. Con imágenes de Javier González, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Bueno, una situación bastante compleja la que está atravesando la familia del odontólogo, porque las horas pasan, el tiempo pasa, Luis Fernando, y en medio de esta, no sé, alegría podría ser, o que se ve una luz de justicia al final, pero todavía está la incertidumbre de no saber dónde está su familiar. Mira, es lamentable decirlo, pero en la mayoría de casos donde las personas son conocidas de la víctima, lo que ha sucedido es que han asesinado a la víctima. Es una posibilidad muy grande. Entonces es importante que ahorita en el proceso puedan dilucidar esa parte, o por lo menos poder identificar y saber si él ya no está con vida, y si ya no está con vida, determinar dónde están sus restos, porque aquí habrían más delitos que se les podrían llevar. Entonces sí es importante hacer esto, y esto es estadísticamente, normalmente cuando una persona identifica a su secuestrador, el riesgo de muerte se duplica. Entonces, lamentablemente, si él era su amigo y si él participó en el secuestro, yo creo que él tenía muy poca posibilidad de salir vivo de esa situación. Y esas amistades, porque al final qué difícil darle ese nombre y catalogar a alguien y considerarlo como amigo si en efecto se llega a corroborar esta hipótesis dentro de la investigación, Omar. Sí, fíjate que iniciaste con la nota mencionando amigo, ¿sí? Y yo realmente lo digo, amigo, solamente Dios, ¿verdad? Yo sé que lo que Fernando dice, la probabilidad puede ser alta, pero yo sé que también hay un Dios que es justo. Y yo esperaría realmente que esa pieza clave aparezca, y realmente a la familia, que yo sé que clama justicia, de veras yo lo único que le puedo decir es que la esperanza es lo último que realmente muere, ¿verdad? Me congratulo, realmente me duele el corazón lo que ellos están pasando. Son de las cosas que uno esperaría que en Guatemala no sucedan, pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender definitivamente a no confiar en nadie. Y este es otro caso que, si no se vuelve mediático, Jairón, posiblemente no estuviera teniendo este resultado y avance. Es
Es lo triste, ¿verdad? De que tenés que hacer tanta bulla, buscar tanto apoyo para que una entidad del Estado se mueva para resolver un crimen, para resolver no sé, cualquier crimen. Yo de verdad ni quiero pensar la gente que del interior de la República que no tienen nada, pues, y que necesitan también justicia. Claro. Y que son de esos casos que se acumulan en el Ministerio Público porque no lo resuelven. Yo solo espero que las nuevas autoridades ordenen esa institución para empezar y que lo hagan en tiempo récord, porque sí, hay mucha gente sin experiencia. Cuando hablabas vos de que ya hay presencia, o no sé quién lo dijo, presencia del Ministerio Público en todo el país, sí, pero había fiscales que estaban en la Fiscalía del Medio Ambiente y los pasaron a resolver crímenes. ¿Con qué peritaje, con qué expertise van a resolver un crimen si ni siquiera han pasado por la Academia de Criminología de la Mariano Gálvez? O sea, desgraciadamente la institución está tan mal que esperamos que por lo menos en el nuevo periodo se miren luces de tratar de resolver las cosas. Y escuchábamos en el testimonio de la hermana del odontólogo Stephanie la pieza clave, que en este caso es la trabajadora de casa que está prófuga de la justicia, pero que también aquí presentamos hace unos días las escuchas que el Ministerio Público tiene, donde se le recomendaba por parte de quien era su jefe en ese momento que no se entregara a la justicia. Sí, obviamente ella es pieza fundamental que brindó muchas herramientas para poder tener ubicación y lugares específicos de donde va a estar esta persona, o también información muy confidencial, porque vivía prácticamente en el mismo hogar donde estaba el odontólogo. Yo considero que existe un gran porcentaje de probabilidad que ella todavía se encuentre dentro del país, porque no sé si ella contaba con algún documento para poder viajar a otro país, ¿verdad? Bien, otro tipo de recursos, otro apoyo recurso, que le han dado exactamente. Entonces considero que el porcentaje de que esté aquí en nuestro país es alto. Entonces, si hay personas que tienen información de dónde se encuentra esta persona, que también ayuden y que le brinden esta información a las autoridades, porque es pieza fundamental para poder esclarecer todo este caso y poder saber por lo menos cuál es el paradero del odontólogo, dónde está, qué es de él. Una explosión durante las fiestas patronales de Amatitán en Jalisco dejó una mujer fallecida y más de una veintena de heridos. Las chispas de un torito de pirotecnia alcanzaron un cilindro de gas de un puesto de comida. Este es el reporte completo. Los festejos del Señor de la Ascensión en Amatitán, Jalisco, ocurrían con gran algarabía, pero terminaron en tragedia. Decenas de fieles católicos, incluidas familias, comerciantes y asistentes, se hallaban congregados frente a la parroquia de la Inmaculada Concepción, en la cabecera municipal de Amatitán. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el ambiente festivo se interrumpe por un estallido y una columna de fuego, seguida de gritos, carreras y pedidos de auxilio entre las personas que se encontraban cerca del atrio de la iglesia y de los puestos instalados alrededor de la plaza pública. Una mujer de 52 años murió cuando recibía atención médica, mientras que 25 personas heridas fueron trasladadas a hospitales de las localidades cercanas, con quemaduras graves y otros con heridas de menor consideración. Otros videos muestran los primeros segundos tras la tragedia. Decenas de asistentes auxilian a los heridos, mientras socorristas los trasladan hacia hospitales. De acuerdo con reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, la explosión se originó luego de que una chispa de un torito alcanzara uno de los cilindros de gas licuado de petróleo que estaban en un puesto de comida. Este viernes, la zona permanecía acordonada mientras autoridades estatales realizaban labores de aseguramiento y evaluación de daños. Reportó para Impacto Directo Ginny Sogben. Impactantes imágenes de lo que ha ocurrido en esta comunidad de Amatitán en Jalisco, México.
Y la seguridad que debe tenerse Luis Fernando a la hora de estas celebraciones, de el folclore que significan los toritos, que son muy bonitos, y que prohibirlos no sería lo justo, pero sí creo que es prudente el tomar las medidas de precaución para no poner en riesgo a los visitantes. Fíjate que los organizadores de este tipo de eventos son los responsables de estas situaciones, porque ellos son los que establecen no solamente los perímetros de donde se realizan este tipo de actividades, sino también que autorizan quienes estén en los espacios públicos. Entonces es importante entender que toda la señalización que debe existir, no fumar en este lugar, no encender si hay pólvora especialmente o algún producto inflamable, es importante que las personas no crean que no va a pasar nada. Tienen que pensar siempre, los organizadores tienen que pensar en el peor escenario para poder prevenirlo. Y es algo que vemos que no sucede en este tipo de eventos. No solamente en México, pues en Guatemala tenemos celebraciones muy similares. Entonces también puede ser un caso que se pueda dar aquí en este país. Definitivo, y estas celebraciones que son muy bonitas, pero hemos visto muchos casos, Omar, en donde el torito, la persona que va debajo de toda esta indumentaria con pirotecnia, se acerca demasiado a las personas, hay ventas particularmente en estos eventos y el riesgo es latente. Claro, es que como tú bien lo dices, realmente la gente... Primero las personas que lo queman, tienen un su baile, no sé si lo han visto así medio raro, ¿verdad? Pero dentro de ese baile prácticamente se le acercan mucho a las personas. Obviamente la algarabía, la alegría de las personas también hace así como que, bueno, estar cerca de esto. Pero hay una frase que dice, no aprendas de seguridad por accidente. Mira, yo lo veo mucho en el interior de la República, realmente no hay áreas que estén marcadas. Por ejemplo, cuando es la festividad de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, aquí en la Villa de Guadalupe, pues hay una unidad de los bomberos voluntarios siempre cerca. Hay áreas que están delimitadas y todas las áreas que, por ejemplo, está, por ejemplo, el cilindro de gas, esas ventas están un poquito más para allá. O sea que cuando las personas realmente quieren, pueden hacer un cambio. La verdad que es de aprender muchísimo, porque estas historias se repiten, es como los famosos juegos mecánicos detenidos con bloco, madera. Entonces, es la de nunca acabar, Jairón. Veamos, si no hay controles para la seguridad del ciudadano, mucho menos para las festividades. Cuando Gobernación debería de tener por lo menos el control de, como dices, de las áreas delimitadas. Pero en una procesión, ¿qué vas a hacer? O sea, por ejemplo, a mí me encanta ir justo para lo de la Virgen de Guadalupe al centro, porque queman mucha pólvora por todas horas y a todas horas, pero hay que tener también la precaución yo antes me ponía a torear a los toritos. Hasta que una vez me quemé porque me cayó una chispa, desde todo ya no lo hago. Es que a la gente le gusta que el torito los corra y eso es de verdad peligrosísimo. Mira, eso es una tradición generalmente de los municipios y es algo que tal vez no se puede evitar. Lo que sí se puede evitar es que la gente se acerque tanto y que estén tan cerca, como vemos ahí niños, que considero que el espacio que está entre el torito y ellos es muy pequeño y que puede ocasionar un accidente y también salir ellos lesionados. También yo he ido, no les miento, a esas actividades y también me preocupa mucho la persona que lleva el torito. Es la que menos se quema. Pero vas toreando al es la que menos se quema. Yo así de lejitos. Uno se pone la toalla mojada y la chispa sale para afuera, no para adentro. Cero precaución. Les pasa algo con el torito, se queman. Sí, la verdad que son muchas las medidas de precaución que deben tomarse alrededor de todas estas festividades para no tener que estar lamentando incidentes, como lo hemos visto en estas imágenes que tuvieron lugar en territorio mexicano y que lamentablemente cobraron la vida de una persona. Y que, bueno, la verdad que nos lleva mucho a reflexionar, Luis Fernando, de qué cosas se deben y cuáles no hacer en este tipo de fiestas patronales. Mira, la seguridad industrial debe estar, en este caso, orientada al bienestar de las personas. Deben haber comités de seguridad que no solamente estén nombrados por nombre, sino que realmente se preocupen por cumplir con los estándares. Lo mencionábamos acá de una procesión que ya andaba en la calle cuando empezó a llover, que tuvo que terminar el cotejo. Sí. Pero es importante reflexionar en que estas cosas no nos vayan a pasar en nuestra casa.
en nuestra feria patronal, que en lugar de ser una celebración, se pueda convertir en una tragedia que después estemos lamentando y que cada año vamos a recordar como una tragedia en lugar de una conmemoración y alegría. La prudencia, porque hemos hablado de ser prudentes en muchas de las cosas que hacemos, Omar, pero vemos que nos gana la ansiedad, la emoción, la adrenalina también. Sí, mira, recordemos lo que pasó el año pasado en Cobán, ya tuvimos un caso muy trágico acá. Entonces es ahí donde realmente, donde está no solamente la precaución, sino que también esa sabiduría que las autoridades tienen que tener, ¿verdad? Porque nos puede pasar una vez o dos veces, pero que te pase constantemente quiere decir que ahí donde está el aprendizaje, ¿verdad? O sea, hay lugares donde definitivamente la gente, mucha alegría y todo, pero realmente no aprende. Entonces, recordemos, estimados televidentes, que el mayor y más grande activo que usted tiene, pues definitivamente se llama su propia vida. Cuídela porque ya no la va a recuperar. Vamos a la pausa, regresamos en Guatevisión. Y llegamos hacia el final de Impacto Directo en este viernes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Los panelistas que nos han acompañado: Jairón Salguero, actor y comediante; Stephanie González, abogada; Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista; y Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores. Le deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Le invito para que nos acompañe la próxima semana. Es semana de aniversario de Impacto Directo y por supuesto aquí vamos a estar gracias a usted. Buen fin de semana.